Evelina Tavares volvía a casa esa mañana, cuando la ciudad apenas empezaba a despertarse. El turno de noche en la clínica del distrito había sido duro, con dos pacientes febriles, uno con un ataque de asma y un papeleo interminable. Tenía 34 años y estaba acostumbrada a noches así, en las que el cuerpo le pedía dormir y la cabeza seguía llena de pensamientos de trabajo. El autobús la llevó a una parada de la calle Ribeiro, que estaba a 15 minutos a pie de su casa. Su barrio se llamaba Vilanova y era el tipo de lugar al que la gente se mudaba cuando quería una vida tranquila, pero no podía permitirse el centro. Casas bajas, patios pequeños donde los vecinos se saludaban y sabían quién tenía qué problemas. A Evelina le encantaba esa pequeñez. Había crecido en un lugar muy distinto, en la favela de Cerra Bravo, donde cada día era una prueba de supervivencia, donde había que mantener los ojos bien abiertos y no fiarse de nadie por nada. Salió de allí a los 18 años. Fue a la Facultad de Medicina y luego a la universidad. Tardó 10 años en hacerse médico y otros 6 en ahorrar para comprarse una casa. Esta casa era su orgullo. Modesta, de una sola planta, con un pequeño porche y un jardín en la parte trasera, pero suya. Raulio, su marido, trabajaba de taxista. Se habían conocido hacía 7 años, cuando él la había llevado en coche después de un turno. Entonces le había parecido tranquilo y de fiar. No era de los que hacían grandes planes, pero tampoco de los que la decepcionaban. Era 2 años mayor, bajito, moreno, y con los ojos cansados de un hombre que trabaja duro pero gana poco. Raulio soñaba con montar su propio negocio algún día, pero los sueños seguían siendo sueños. Conducía por la ciudad de la mañana a la noche, volvía tarde, cenaba en silencio frente al televisor y se quedaba dormido en el sofá. Su matrimonio no era apasionado, pero Evelina pensaba que la pasión era cosa de jóvenes y estúpidos. Ella necesitaba estabilidad y Raulio se la daba. Al girar por su calle, lo primero que le llamó la atención fue el camión de la casa de al lado. La casa de su izquierda llevaba más de 6 meses vacía, desde que la anciana doña Carolina había muerto y sus hijos habían vendido la propiedad. Evelina se detuvo y observó a dos trabajadores que descargaban muebles. Un sofá, sillas y algunas cajas. Una joven en vaqueros y camiseta blanca, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta, estaba en el porche. Estaba explicando algo a los trabajadores, gesticulando con las manos. Evelina pasó junto a ella y la saludó con la cabeza. La mujer se vuelve y sonríe. «Buenos días», dijo. «Disculpe el ruido, acabamos de mudarnos». Evelina se detuvo en la puerta. «No pasa nada. Bienvenida». La mujer se acercó y se limpió las manos en los vaqueros. «Soy Adelina. Adelina Fonseca. Evelina Tavares. Vivo aquí», Evelina señaló su casa con la cabeza. «Si necesitas algo, eres bienvenida». Adelina parecía más joven de lo que aparentaba. Evelina supuso que tendría unos 25 años. Era bonita, con rasgos faciales suaves y ojos marrones brillantes. Su ropa era sencilla, pero le quedaba bien. Era obvio que se cuidaba. «Muchas gracias», dijo Adelina. «Soy nueva aquí, así que seguramente haré muchas preguntas». «¿Cuánto hace que vive aquí?» «6 años». «¿Cómo es el barrio?» «Es tranquilo». «Es bastante tranquilo. Todo el mundo se conoce. Las tiendas están cerca, los autobuses circulan bien. Lo único es que, si vas calle abajo, no es la mejor parte de la ciudad. Es mejor no ir por allí, sobre todo por la noche». Adelina sintió. «Ya veo. Trabajo de recepcionista en la consulta del dentista de la Avenida Atlántica, así que suelo estar en casa por las tardes». Hablaron unos minutos más. Evelina le dijo dónde estaba el mercado más cercano y qué autobús era más conveniente, y luego se disculpó y se fue a su habitación. En casa se deshizo del bolso, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama sin desvestirse siquiera. Raulio ya se había ido a trabajar. Empezaba temprano, a las 6 de la mañana, para alcanzar a los pasajeros que iban al centro. Evelina durmió hasta la hora de comer. Se despertó con el ruido de un coche. Era Raulio, que volvía para comer, como hacía a veces si trabajaba cerca. Lo encontró en la cocina, calentando el arroz y el pollo de ayer. «¿Has visto al nuevo vecino?», preguntó Evelina, sirviéndose un poco de agua. «No, todavía no». «¿Por qué? ¿Se han mudado ya?» «La he visto esta mañana. Una chica joven, sola, creo. Se llama Adelina». Raulio asintió.
no muy interesado. Comió deprisa, mirando el reloj. Tendré que conocerla, dijo, por si necesitas algo. Evelina se encogió de hombros. Sabía que a Raulio le gustaba ayudar. Era una de las cosas que más le gustaban de él. Siempre estaba ayudando a los vecinos si se lo pedían, arreglando cosas, dando paseos si estaba de camino. Esa tarde, cuando Evelina volvió de hacer las compras, vio a Raulio parado frente a la casa de Adelina, hablando con ella de algo. La vecina sonreía y asentía, y Raulio señalaba alguna parte con la mano, ya fuera explicando dónde estaba algo u ofreciéndose a ayudar. Evelina pasó con las bolsas y Raulio la saludó con la mano. Enseguida voy, le dijo. Ella asintió y entró en la casa. Raulio llegó unos 20 minutos después, cuando ella ya había empezado a preparar la cena. He conocido a la vecina, dijo quitándose la chaqueta. Es simpática. Dijo que le fallaba la electricidad y que se la hiciera mirar. Ajá, respondió Evelina cortando tomates. A lo mejor me paso mañana y lo compruebo. El electricista es caro y ella no tiene mucho dinero. Como quieras. Raulio fue a ducharse y Evelina se quedó en la cocina. No pensaba en nada especial, solo en cortar verduras, poner agua a hervir, remover la carne en la sartén. Una tarde cualquiera. Al día siguiente, Evelina trabajó desde por la mañana. La policlínica estaba abarrotada. Acababa de empezar la estación fría y la cola para entrar en su despacho se extendía a lo largo de todo el pasillo. Atendía a los pacientes uno por uno, anotaba los diagnósticos, escribía las recetas. El trabajo era monótono, pero a Evelina le encantaba porque todo era claro y predecible. Una persona llegaba con un problema, ella lo resolvía o al menos lo aliviaba. A la hora de comer, Benicia, su mejor amiga y compañera, se pasaba por su despacho. Beni trabajaba como enfermera en la oficina de al lado, y a menudo almorzaban juntas en la pequeña sala de profesores. Beni era un año más joven que Evelina, una mujer llena de energía, con el pelo corto y rizado y una risa estridente. Tenía 2 hijos, su marido trabajaba en la construcción, y ella siempre estaba en perpetuo movimiento, entre el trabajo, la casa, la escuela, los médicos. Escucha, tenemos una nueva vecina, dijo Evelina, calentando su almuerzo en el microondas. ¿Sí? ¿Cómo es? Joven, 25 años quizá. Se llama Adelina. Vive sola. Benny enarcó una ceja. ¿Sola? ¿Es guapa? Bastante guapa. Pues estás en un lío, sonrió Benny. Las vecinas solteras y guapas siempre son un riesgo. Venga ya. Raulio no es así. Todos los hombres son así. Algunos lo disimulan mejor, otros peor. Evelina negó con la cabeza. Nosotras estamos bien. Está bien, está bien. Solo digo que estés alerta. Mi Ricardo se puso una vez a ayudar a mi vecino, colgando estanterías y arreglando grifos. Le di un puñetazo tan fuerte que aún lo recuerda. Se rieron y la conversación pasó a otros temas. Pero por la noche, cuando Evelina volvió a casa, encontró a Raulio en casa de Adelina. Vio su coche aparcado delante de su casa y luces en las ventanas. Evelina entró en su habitación, se cambió de ropa y empezó a preparar la cena. Raulio llegó una hora después, contento y animado. Le he arreglado el enchufe, dijo. El cableado es viejo y hay que cambiarlo, pero de momento está bien. Bien, dijo Evelina. Ella no dijo nada. ¿Por qué? Había ayudado a su vecino. No había nada malo en ello. Pero entonces empezó a ocurrir de nuevo. Al día siguiente, Raulio fue de nuevo a casa de Adelina, esta vez para colgar una estantería en la cocina. Otra vez a mirar un grifo que goteaba. Otra vez para ayudar con unos muebles. Evelina se dio cuenta de que su marido se quedaba más a menudo en casa de la vecina y volvía más tarde de lo habitual. Él siempre encontraba una explicación, y ella no discutía. Pero algo en su interior empezó a preocuparla. Pasó una semana. Evelina volvía a trabajar en la policlínica cuando Benny entró en su despacho con una bolsa de galletas. ¿Cómo está tu vecina?, preguntó acomodándose en la silla. Evelina se encogió de hombros. Está bien. Raulio la ayuda mucho. Una que otra cosa. Benny entornó los ojos. ¿A menudo? Sí. Viene casi todos los días. Eva, ¿hablas en serio? ¿Ves lo que está pasando? Solo está ayudando. Está sola. Necesita ayuda. Jesús, ¿puedes oírte? Benny se inclinó hacia adelante. El hombre va a casa de su joven vecina todos los días. Eso no es ayudar, es coquetear.
¿Qué eres, ciego? Evelina permaneció en silencio. En algún lugar de su interior sabía que Benny tenía razón, pero le resultaba desagradable admitirlo. Era más fácil fingir que todo era normal, que Raulio solo era amable y servicial. Quizá tengas razón, dijo por fin. ¿Pero qué debía hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Impedirle que ayude a los vecinos? Hablar con él. Habla con él normalmente, con calma. Dile que no te gusta. Ya veremos. Pero nunca se decidió a hablar. En cambio, Evelina se limitó a mirar. Vio a Raulio alejarse de Adelina. La vio acompañarlo hasta la puerta, sonriendo y diciendo algo. Lo vio detenerse, darse vuelta, contestar. ¿Cómo se paraban demasiado juntos? Una tarde, cuando Evelina salía de casa para tirar la basura, la detuvo Domingo, su anciano vecino. Tenía 71 años. Vivía solo tras la muerte de su mujer y pasaba la mayor parte del tiempo en el porche vigilando la calle. Domingo era un hombre tranquilo. Rara vez se metía en los asuntos de los demás, pero lo veía todo. Evelina, la llamó en voz baja. Ella se volvió. Buenas noches, señor Domingo. Hizo una pausa y luego señaló con la cabeza la casa de Adelina. No quiero entrometerme, pero su marido va a menudo a su casa. Evelina se quedó helada. La ayuda. Puede que lo haga, pero los veo hablar. Anteayer le vi ponerle la mano en el hombro, y esa chica sabe sonreír. Demasiado bien. La he visto. Ten cuidado, hija. Domingo se dio la vuelta y se marchó, y Evelina se quedó de pie en medio del patio con una bolsa de basura en las manos. Algo en su interior temblaba. No fue pánico ni rabia, sino más bien una fría constatación. Conocía a chicas así. Las conocía desde su infancia en Serra Brava. Chicas que sonreían a los hombres de cierta manera, que sabían cómo conseguir lo que querían. Evelina era diferente, sobrevivía de otra manera, con fuerza y terquedad más que con sonrisas. Pero había visto cómo funcionaban esas sonrisas, y sabía cómo terminaban. Volvió a la casa, tiró la basura y se dirigió a la cocina. Raulio estaba sentado frente al televisor, viendo las noticias. Evelina se sentó a su lado, pero no dijo nada. Se quedó mirando la pantalla sin ver nada. Al día siguiente, al volver del trabajo, Evelina decidió pasar por la casa de Adelina. No para acercarse, solo para pasar. Pero al acercarse a la casa, los vio. Raulio y Adelina estaban parados junto al porche, muy cerca. Adelina estaba diciendo algo, echando la cabeza hacia atrás y riendo, y Raulio la miraba con una sonrisa que Evelina no había visto en su cara en años. Estaban ahí parados, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo estuvieran ellos dos. Evelina se detuvo y los miró durante unos segundos. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su casa. Algo surgía en su interior, un sentimiento viejo y familiar que no había sentido desde los días en que vivía en Serra Brava, donde los problemas no se resolvían con palabras o lágrimas, donde había que ser más fuerte, más duro, más rápido. Entró en casa, cerró la puerta y se apoyó en ella. Raulio aún no había entrado. Evelina fue a la cocina, se sirvió agua y se la bebió de un trago. Luego miró por la ventana. Raulio seguía en casa de Adelina, sonriendo. Evelina dio media vuelta y se dirigió al dormitorio. No sabía lo que pasaría después, pero sabía una cosa. Aquello no era más que el principio. Durante los días siguientes, Evelina intentó actuar con normalidad. Se levantaba temprano, iba al trabajo, veía a los pacientes, volvía a casa y preparaba la cena. Pero sus pensamientos siempre volvían a lo mismo. La forma en que Raulio estaba junto a Adelina, su sonrisa, lo cerca que estaban el uno del otro. En la policlínica, trabajaba en automático. Entraba un paciente, lo saludaba, le preguntaba por los síntomas, lo examinaba y le hacía una receta. La gente hablaba, quejándose de dolores, tos, fiebre, y ella asentía y tomaba notas, pero las palabras pasaban de largo. Pensó en el hecho de que Raulio probablemente estaba en casa de Adelina ahora mismo. ¿Qué estarían haciendo allí? ¿De qué estarían hablando? Sí, se estarían riendo de ella. Después de comer, Benicia entró en su despacho. Ni siquiera llamó, solo abrió la puerta y entró, cerrándola tras de sí. Evelina estaba descansando entre paciente y paciente. «Tienes un aspecto horrible», dijo Benicia, sentándose en la silla frente al escritorio. «Gracias». Evelina no levantó la vista de sus notas. «Hablo en serio. ¿Qué te pasa?» Evelina dejó a un lado el bolígrafo y miró a su amiga.
Benny la miraba atentamente, con preocupación en los ojos. Se conocían desde hacía más de 20 años, cuando ambas vivían en Serra Brava. Benny era una de las pocas personas que entendía a Evelina sin palabras. ¿Recuerdas que te hablé de la vecina? ¿Esa chica tan guapa? Pues claro. Raulio está allí todos los días. Se va por la mañana, viene por la tarde y entre medias se deja caer por allí. Siempre encuentra una razón, un enchufe, una estantería, algo más. Benny se inclinó hacia adelante. ¿Y tú qué haces? Nada. Esperar. Esperar, repitió Benny irónicamente. Eva, ¿qué haces? Mientras esperas, podría haberse acostado con ella hace mucho tiempo. Evelina apretó los puños bajo la mesa. No estoy segura. A lo mejor me estoy poniendo nerviosa. Tal vez no. Mira, deja de especular. Atrápalo en el acto. Ven a casa temprano. Mira lo que está haciendo. Míralo por ti mismo, entonces podrás decidir qué hacer a continuación. Evelina no dijo nada. Benny tenía razón. Había que averiguar la verdad, no sentarse a adivinar. Lo intentaré esta noche, dijo al fin. Es lo que hay que hacer. Y si pasa algo, llámame enseguida. Allí estaré. Benny se marchó y Evelina se quedó en su despacho. Por la ventana hacía un día gris. Lloviznaba. Miró el reloj. Eran poco más de las 2. Normalmente salía del trabajo a las 5, pero hoy podía irse antes. No tenía casos urgentes, y la enfermera podía cambiar la cita de los pacientes restantes para mañana. Evelina recogió sus cosas, avisó a sus compañeros y salió de la policlínica a las 4:30. El autobús la llevó a casa en 20 minutos. Caminó despacio por su calle, mirando al frente. El coche de Raulio no estaba delante de la casa, pero eso no significaba nada. Podía haber aparcado en algún sitio apartado. Cuando se acercó, vio que la luz del exterior de la casa de Adelina estaba encendida. Evelina se detuvo en su puerta y miró la casa de al lado. Las ventanas estaban cerradas, pero entraba luz por los huecos de las cortinas. Se quedó mirando, sin saber qué hacer. Ir andando, llamar, entrar solo por diversión. Y entonces se abrió la puerta de la casa de Adelina y salió Raulio. Se detuvo en el porche, se dio vuelta y dijo algo. Evelina no oyó las palabras, pero lo vio acomodarse la camisa, metiéndosela dentro del pantalón. Le vio pasarse una mano por el pelo, alisándoselo. Sus movimientos eran apresurados, como si tuviera prisa por arreglarse. Adeline salió de la casa. Se quedó en la puerta en bata, descalza, con el pelo suelto. Le dijo algo a Raulio, que asintió con la cabeza y se dirigió a la puerta. Adelina lo miró un momento y luego cerró la puerta. Evelina no se movió. Se quedó en la puerta y vio a su marido caminar hacia ella. Raulio levantó la cabeza y la vio. En su rostro hubo un destello de sorpresa, luego algo parecido a la culpa, y después su rostro se volvió impenetrable. «Llegas pronto», dijo acercándose. Evelina guardó silencio. Lo miró fijamente, a la camisa abotonada de forma desigual, al pelo que intentaba alisar, a los ojos que no la miraban. «Entremos», dijo en voz baja. Entraron en la casa en silencio. Evelina cerró la puerta y se volvió hacia él. Raulio estaba parado en medio de la sala con las manos en los bolsillos. «¿Qué hacías en lo de Adelina?», le preguntó. «Ayudándola con el grifo de la cocina. Se ha vuelto a atascar». «¿El grifo?» «Sí. ¿Es por eso que tu camisa está abotonada torcida? ¿Y tienes el pelo despeinado?» Raulio la miró y luego bajó los ojos. «Hacía calor ahí dentro. Tuve que quitarme la camisa para no ensuciarla». «Raulio», Evelina dio un paso adelante. «No me mientas a los ojos. No soy tonta. Veo lo que pasa». «No pasa nada», levantó la voz. «Te estás inventando cosas. Yo solo ayudo a mi vecina. Y tú te estás inventando, Dios sabe qué. Estás en su casa todos los días. Por la mañana, por la noche, pasas más tiempo con ella que conmigo. ¿Por qué necesita ayuda? No tiene a nadie. Está sola. ¿Se supone que debo decir que no? Deberías estar pensando en tu mujer». Raulio guardó silencio. Estaban uno frente al otro, y Evelina vio que él intentaba pensar en otra cosa, en alguna explicación que sonara plausible, pero no se le ocurría nada. «Escucha», dijo al fin, «estoy cansado. Trabajo todo el día para ganarme la vida. Llego a casa y estás encima de mí. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar?» Evelina sintió que la ira crecía en su interior.
Te has hartado de follarte a tu vecino. Ya está bien. Yo no me follo a nadie. Raulio dio un paso hacia la puerta. Estás paranoico. No te fías de mí. Quizá ese sea tu problema, no el mío. Abrió la puerta de golpe y salió, dando un portazo tan fuerte que el cristal tintineó. Evelina se quedó de pie en medio del salón. Oyó arrancar el coche mientras Raulio se alejaba. El silencio cubrió la casa, y en ese silencio Evelina se dio cuenta de que todo había terminado. Todo lo que había habido entre ella y Raulio había desaparecido. Se dirigió a la cocina, se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en las manos. No había lágrimas, solo cansancio y fría claridad. Raulio la estaba engañando. Tal vez aún no físicamente, tal vez aún no habían llegado a ese punto, pero lo harían, tarde o temprano. O tal vez ya lo habían hecho y Evelina no quería admitirlo. Raulio volvió tarde en la noche. Evelina ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Lo oyó entrar en silencio, desvestirse y tumbarse en el sofá del salón. No vino al dormitorio, no intentó hablar, se tumbó en el sofá y eso fue todo. Por la mañana, Evelina se despertó temprano. Raulio ya se había marchado, al parecer se había ido a trabajar antes del amanecer. Se vistió, bebió su café y salió de casa. Necesitaba caminar, pensar. Caminó despacio por la calle, mirando bajo sus pies. Era temprano. Apenas había nadie en la calle. ¡Evelina! Se giró y vio a Adelina. Su vecina caminaba hacia ella, vestida con un chándal y una bolsa al hombro. Al parecer, iba a trabajar o ya había vuelto de hacer footing por la mañana. Evelina se detuvo y esperó a que Adelina se acercara. «Buenos días», dijo Adelina con una sonrisa. «Buenos días», respondió Evelina. Se pararon una frente a la otra. Adelina parecía fresca, descansada. Llevaba el pelo recogido en una coleta y la cara ligeramente maquillada. Sonreía con la sonrisa que Domingo había mencionado. Segura, burlona. «¿Qué tal estás?», preguntó Adelina. «Ayer te vi llegar pronto del trabajo». «Suele pasar. Raulio me ayuda mucho», continuó Adelina, sin dejar de mirar a Evelina. «Es tan cariñoso. Tienes suerte de tener un marido». Evelina guardó silencio. Miró a Adelina y se dio cuenta de que lo sabía. Sabía lo del escándalo de anoche. Sabía que Evelina lo había visto todo. Y ahora está jugando con ella. «¿No estás celosa?», preguntó Adelina, ladeando la cabeza. «He notado que nos miras con extrañeza. Solo somos vecinas, ¿no?» «Lo somos», respondió Evelina con voz firme. «Me alegro. Empezaba a pensar que te imaginabas algo malo. Pero somos adultos, ¿no? Entendemos que la ayuda es solo ayuda. No es nada de eso». Adelina sonrió aún más y siguió caminando, despidiéndose con la mano. Evelina se quedó mirándola. Todo en su interior era un nudo apretado. Quería darse vuelta, alcanzar a Adelina, agarrarla del pelo y estamparle la cara contra la pared. Quería hacer que aquella chica se diera cuenta de con quién se estaba metiendo. Pero Evelina no se movió. Se quedó mirando cómo se alejaba Adeline, moviendo las caderas. Luego se dio la vuelta y se fue a casa. Cuando entró, cogió el teléfono y llamó a Benicia. «Es peor de lo que pensaba», dijo cuando contestó su amiga. «Shirley, ¿qué ha pasado?». Evelina contó lo de anoche, el escándalo, la reunión de la mañana con Adelina. Benny escuchó en silencio y luego maldijo. «Esa zorra se está riendo de ti. Lo hace a propósito». «Lo sé. ¿Qué vas a hacer?». Evelina se quedó callada. Miraba por la ventana, a la calle, a la casa de Adelina. «Todavía no lo sé, pero ya se me ocurrirá algo. Si necesitas ayuda, avísame. Gracias». Evelina colgó el teléfono y se paró en medio del living. Pensó en lo siguiente: divorciarse de Raulio, echarlo de casa, irse sola. Pero era su casa. Se la había ganado, la había pagado. ¿Por qué iba a irse? Y entonces se le ocurrió algo. Su cumpleaños es dentro de 15 días, su 35º. Siempre lo celebraba en casa, invitando a amigos, colegas, vecinos. Una pequeña fiesta, nada lujosa. ¿Quizá este año también? Evelina cogió el teléfono y empezó a confeccionar la lista de invitados. Benicia con su marido y sus hijos. Domingo. Algunos colegas de la clínica. Tal vez alguien más. Mientras anotaba nombres, un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Y si invitaba también a Adelina? ¿Y si vemos cómo se comportarían ella y Raulio en público?
Los días siguientes transcurrieron en un extraño silencio. Raulio casi nunca venía a casa. Se iba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, cuando Evelina dormía. Nunca hablaban. Él dormía en el sofá, ella en el dormitorio. A veces lo oía hablar en voz baja por teléfono en la cocina, pero no escuchaba las palabras. No quería saber nada. Evelina empezó a prepararse para su cumpleaños. Encargó una tarta, compró comida para los dulces, llamó a los invitados. Todos confirmaron que vendrían. Benicia le preguntó por qué querría hacer eso si tenía un ambiente así en casa, pero Evelina dijo que quería hacerlo. Solo quería ver a todos juntos. 3 días antes de su cumpleaños, se encontró con Adelina en la puerta de la tienda. Su vecina estaba comprando, salió con las bolsas y se topó con Evelina en la entrada. «Hola», dijo Adelina. «Hola, hola. Oye, pasado mañana es mi cumpleaños. Ven si quieres. Esta noche, sobre las 7». Adelina enarcó una ceja. «Fuck it. ¿Ah, sí? ¿Me estás invitando?» «Claro que sí. Somos vecinos». Adelina sonrió. «Me alegro. Sin duda iré. Gracias por invitarme». Se fueron cada una por su lado. Evelina caminó hacia su casa y pensó si había hecho lo correcto. Pero ya no importaba. Sería lo que sería. Los últimos días antes de su cumpleaños, Raulio desapareció. Evelina solo lo vio un par de veces. Corrió a casa, se cambió de ropa y volvió a marcharse. No quiso decir a dónde iba. Evelina no preguntó. Sabía a dónde iba. La noche antes de su cumpleaños estaba sentada en la cocina tomando té. Era tarde, estaba oscuro en la ventana. Raulio no estaba en casa. Evelina miró por la ventana y pensó en lo diferentes que solían ser las cosas. Cuando se conocieron, Raulio le había parecido de fiar. No era llamativo ni apasionado, pero sí fiable. Alguien en quien apoyarse. Ahora se daba cuenta de que estaba equivocada. Raulio era débil. No podía resistirse a una chica guapa que le sonriera y le dijera las palabras adecuadas. La eligió a ella antes que a su mujer. Evelina terminó su té y se fue a la cama. Mañana será la fiesta de cumpleaños. Ya veremos cómo sale. Por la mañana se levantó temprano y empezó a prepararse. Limpió la casa, puso la mesa, arregló las sillas. Raulio apareció hacia el mediodía. Entró, miró los preparativos y asintió. ¿Vienen los invitados?, preguntó. Sí, muy bien, yo también iré. Se fue a la ducha y Evelina siguió cocinando. Lo hacía todo despacio, concentrada, sin pensar en nada. Solo cortar, freír, hervir. Al anochecer todo estaba listo. La mesa rebosaba de comida, la tarta estaba en la nevera, las botellas de vino esperaban a los invitados. Evelina se puso un sencillo vestido oscuro, se peinó y maquilló. Se miró en el espejo. 35 años. No era vieja, pero tampoco joven. Cansada, pero aguantando. A las 7 de la tarde sonó el primer timbre. Benicia, su marido Ricardo y los niños fueron los primeros en llegar. Benicia fue directa a la cocina, abrazó a Evelina y le susurró al oído. «Aguanta, estoy aquí para lo que necesites». Evelina asintió y sonrió a los niños, Lucas, de 10 años, e Isabela, de 8. Le entregaron tarjetas caseras y le desearon feliz cumpleaños en voz alta. Evelina les dio las gracias. Les regaló caramelos y los envió al salón, donde Raulio ya había encendido la televisión. Llegaron sus colegas de la clínica, Marta, una enfermera mayor, y Osvaldo, un joven médico que trabajaba en el consultorio de al lado. Trajeron flores y una caja de bombones. Luego llegó Domingo, su vecino, con una botella de buen vino. Felicitó a Evelina, le dio la mano y se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde se veía todo el salón. La casa se llenó de voces y risas. Los invitados estaban sentados alrededor de la mesa, probando los manjares, charlando. Evelina caminaba entre ellos, sirviendo vino, sirviendo comida, contestando preguntas. Intentaba parecer tranquila y contenta, pero por dentro estaba vacía. Sonreía cuando debía, reía cuando debía, pero todo era mecánico. Raulio estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa. Apenas hablaba, solo asentía cuando se dirigían a él. Sacó el teléfono varias veces, miró la pantalla y se lo volvió a meter en el bolsillo. Evelina se dio cuenta de lo nervioso que estaba. Le vio dar golpecitos con los dedos en la mesa, moverse inquieto en la silla. Estaba esperando algo.
El reloj marcaba las 8:30 cuando sonó el timbre. Evelina se levantó para abrir, pero Raulio se le adelantó. Se levantó tan deprisa que casi volcó la silla y se dirigió a la puerta. Evelina le lanzó una mirada y luego miró a Benicia. Su amiga también se dio cuenta de todo y frunció el ceño. Raulio abrió la puerta y Adelina apareció en el umbral. Llevaba un vestido rojo corto, tacones altos, el pelo suelto y un maquillaje brillante. En sus manos sostenía una botella de vino caro y sonreía ampliamente, mostrando sus dientes blancos. «¡Feliz cumpleaños!», exclamó tendiéndole la botella a Raulio. Raulio cogió el vino y se hizo a un lado, dejándola pasar. Adelina entró en el salón, miró a su alrededor y saludó. «¡Hola a todos!». Evelina se acercó lentamente. Los invitados callaron, observando la escena. Adelina se volvió hacia Evelina y le tendió la mano. «Gracias por la invitación. Espero no llegar tarde». «No», respondió Evelina con frialdad. «Ven y siéntate». Adelina se acercó a la mesa y se sentó en el asiento vacío junto a Raulio. Inmediatamente él le acercó una silla, le sirvió vino y le puso comida en el plato. Lo hizo todo rápido, servicial, sin levantar los ojos. Evelina los observó y sintió que todo en su interior se apretaba. Benicia tosió y dijo en voz alta: «Bien, felicitemos a la cumpleañera. Evelina, levántate, vamos a brindar por ti». Evelina se levantó y todos alzaron sus copas. Beni dijo palabras cariñosas. Deseó salud, felicidad y amor. Evelina dio las gracias, bebió y volvió a sentarse. Las conversaciones se reanudaron, pero el ambiente se volvió tenso. Todos sentían que algo andaba mal. Adelina se comportaba como si esta fuera su casa. Reía a carcajadas, contaba historias. Se dirigía a los invitados como si los conociera de toda la vida. Le preguntó a Marta cuánto tiempo llevaba trabajando en la clínica, a Osvaldo dónde había estudiado. Incluso habló con Domingo y le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en la calle. El viejo contestó brevemente y se dio la vuelta, mirando por la ventana. Raulio se sentó a su lado y no le quitó los ojos de encima. Se inclinó hacia ella y le susurró algo, y ella se rió al tocarle la mano. Se comportaban tan abiertamente, tan descaradamente, que Evelina no podía creer lo que veían sus ojos. Allí mismo, delante de sus invitados, en su fiesta de cumpleaños, estaban flirteando el uno con el otro. Benicia se inclinó hacia Evelina y le preguntó en voz baja: «¿Es ella?». Evelina asintió. «Jesús, qué descaro. ¿Quieres que la eche?». «No, déjala». Beni la miró sorprendido, pero no dijo nada. Evelina se sentó en silencio. Bebió su vino a pequeños sorbos y observó. Vio que Adelina le tocaba el hombro a Raulio y que él le devolvía la sonrisa. Vio cómo se miraban. Lo vio todo y nada tembló en su interior. Solo el frío. Frío helado, frío duro. Pasó una hora más o menos. Los invitados empezaron a despedirse. Marta y Osvaldo fueron los primeros en marcharse, citando un madrugón. Luego se reunieron Benicia y su familia. Benicia dio un largo abrazo a Evelina en la puerta y volvió a susurrar: «Si necesitas algo, llámame, cuando quieras. Te lo agradezco. De verdad, incluso en mitad de la noche. Sé que lo harás». Beni se fue con una última mirada furiosa a Adelina. Domingo fue el que más tiempo se quedó. Se acercó a Evelina mientras le acompañaba a la puerta y le dijo en voz baja: «Ten cuidado, hija. Esa chica es peligrosa. Sé que lo es. Si necesitas ayuda, dímelo. Soy viejo, pero aún puedo hacer algunas cosas». Evelina asintió agradecida. Domingo se marchó y ella cerró la puerta. Quedaron los tres solos en la casa, ella, Raulio y Adelina. Evelina se dirigió a la cocina y comenzó a recoger los platos. Sus manos se movían automáticamente, apilando platos, vasos y utensilios. Podía oír a Raulio y Adelina hablando en el salón. Oía sus risas tranquilas. Entonces oyó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Adelina. Estaba en la puerta de la cocina, apoyando el hombro en la jamba. Tenía una sonrisa en la cara, engreída y burlona. «Fueron unas buenas vacaciones», dijo Adelina. Evelina puso en silencio los platos en el fregadero. «Aunque un poco aburridas, pero es comprensible. A esa edad no es divertido, ¿verdad?». Evelina se volvió hacia ella. Adeline dio un paso adelante. Ahora estaban muy cerca, frente a frente. Adelina era un poco más baja de estatura, pero sus tacones compensaban la diferencia.
Miró a Evelina directamente a los ojos sin desviar la mirada. ¿Sabes en qué he estado pensando? Adelina la dio la cabeza. Ahora me vas a obedecer. Evelina no contestó. La miró fijamente. Miró fijamente ese rostro joven, hermoso y seguro de sí mismo, mirando fijamente y memorizando cada rasgo. «¿Lo has oído?», repitió Adeline, esta vez más bajo, casi un susurro. «Ahora me obedecerás, porque Raúlio es mío. Esta casa pronto será mía también. Y tú, puedes irte, o puedes quedarte si quieres, pero conoce tu lugar». Evelina seguía tan callada como siempre. No parpadeaba, no respiraba, solo se quedaba mirando. Adeline esperó unos segundos, luego sonrió y se dio la vuelta, volviendo al salón. Evelina permaneció de pie junto al fregadero. Le temblaban ligeramente las manos, pero las cerró en un puño y se le pasó el temblor. Salió de la cocina y vio a Raulio y Adelina sentados en el sofá. Cerca, demasiado cerca. Raulio levantó su copa de vino, bebió un trago y la dejó sobre la mesa. Miró a Evelina y había algo nuevo en su mirada, una determinación mezclada con miedo. «Evelina», comenzó, «tenemos que hablar». «Hablar», respondió ella, permaneciendo de pie. Raulio se levantó del sofá. Adelina permaneció sentada, apoyando el pie en la pierna de él y observando la escena con interés. «No quería que te enteraras así. No quería hacerlo hoy. Pero ya que sucedió...», vaciló, luego continuó. «Tengo una aventura con Adeline». Silencio. Evelina permaneció inmóvil. Raulio tragó saliva nerviosamente y continuó. «Estamos enamorados. La cosa va en serio. Quiero estar con ella». «¿Y?», preguntó Evelina con voz firme. «Y viviremos aquí, juntos, en esta casa». «Sí, en mi casa». Raulio apretó los puños. «Nuestra casa. Estamos casados, así que es nuestra casa». «No», se adelantó Evelina. «Esta es mi casa. La compré con mi propio dinero, antes de casarnos. Tú no tienes nada que ver. Pero somos marido y mujer. Aún lo somos». Raulio se quedó callado. Adelina se levantó del sofá y caminó hacia él, tomándole la mano. Ahora estaban juntos, frente a Evelina. Adelina sonreía. Raulio parecía tenso, pero le cogió la mano con fuerza. «Escucha», le dijo. «Me doy cuenta de que esto es difícil, pero es lo que pasó. No quería hacerte daño, pero no puedo fingir. No ha habido nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Eso es porque te estás tirando a tu vecina». Raulio se sonrojó. «No deberías decir eso». «¿Qué debería decir? ¿Cómo llamas a lo que estás haciendo?» «¿Amor?», Evelina sonrió. «Te enamoraste de una chica 10 años menor que tú y ahora crees que es el destino». «No es solo un enamoramiento», intervino Adelina. «Nos queremos de verdad y queremos estar juntos. Puedes aceptarlo o irte, pero nos quedaremos aquí». Evelina la miró, luego a Raulio. Luego volvió a mirar a Adelina. «¿Quieres que me vaya de mi casa?», preguntó en voz baja. «Sería más fácil para todos», respondió Adelina. «Más fácil». «Sí. Empezaremos una nueva vida y encontrarás algo propio. Eres médico, tienes un buen trabajo, conseguirás un piso, te mudarás. Divórciate de Raulio y todo irá bien». «Bien», repitió Evelina. Se quedó mirándolos. A Raulio, su marido desde hacía 7 años. A Adelina, que la miraba con una sonrisa victoriosa. Estaban cogidos de la mano, juntos, y estaba claro que ya lo habían decidido todo. Decidido sin ella. «No voy a ninguna parte», dijo Evelina con calma. Raulio frunció el ceño. «¿Qué?». «He dicho que no voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Me la he ganado. La he pagado. Llevo 6 años viviendo aquí. Y no me voy a ir porque no puedas mantener tu polla en los pantalones. Evelina, si quieres vivir con ella», Evelina señaló con la cabeza a Adelina. «Por favor, vive con ella. O buscad un piso juntas. Pero no te echaré de esta casa, ni yo misma la abandonaré». Adelina dio un paso adelante. «Mira, estamos tratando de resolver esto amigablemente. No hay necesidad de drama. Tú estás haciendo drama. Vienes aquí el día de mi cumpleaños, de la mano de mi marido, y me dices que tengo que mudarme. Eso no es drama, es arrogancia. Solo estoy diciendo la verdad. Raulio me quiere a mí, no a ti.
Él quiere estar conmigo. ¿Por qué no puedes aceptar eso? Acepto cualquier cosa, pero no en mi casa. Raulio se pasó la mano por la cara. Evelina, no seas tan terca. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez puedas quedarte aquí un tiempo más mientras encuentras otro lugar. No te molestaremos. ¿No me molestaréis? Evelina casi se rió. ¿Te acuestas con otra mujer, la traes a nuestra casa y dices que no me molestarás? Queremos estar juntos. Si quieres estarlo, estate. No te estoy reteniendo. Pero aquí no, se hizo el silencio. Raulio y Adelina se miraron. Era obvio que no esperaban tanta resistencia. Pensaron que Evelina se quebraría, lloraría, aceptaría. Pero ella se quedó quieta, con cara de piedra, y no cedió. Está bien, dijo finalmente Raulio. Está bien, está bien. Por ahora nos quedaremos con Adelina. Pero tarde o temprano aceptarás de todos modos, porque es imposible vivir en la misma casa después de todo. Ya veremos. Raulio tomó la mano de Adelina y caminó hacia la puerta. Adelina se dio vuelta y miró a Evelina. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. «No», respondió Evelina. «Te vas a arrepentir». Salieron de la casa. Evelina oyó el portazo. El coche arrancó y se marcharon. El silencio cubrió la casa, y en ese silencio Evelina por fin se permitió exhalar. Se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y se tumbó en la cama. Sin desvestirse, se quedó tumbada mirando el techo. La fiesta de cumpleaños había terminado. Su marido se había ido con su amante. La casa estaba vacía. Evelina se quedó pensativa, pensando en lo que vendrá después. Creen que se rendirá, creen que es débil, pero no saben quién es, no saben de dónde viene, no saben por lo que ha pasado. Evelina creció en Serra Brava, donde solo los fuertes sobrevivían, donde no podías mostrar debilidad o te comían. Se fue, se convirtió en doctora, construyó una vida normal, pero eso no significa que olvidó cómo ser cruel. Solo que no tenía una razón para hacerlo. Ahora la tenía. Evelina cerró los ojos. Mañana haría lo que había que hacer. Mañana les recordaría con quién se habían metido. De momento, se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio de su casa. Evelina se despertó temprano, aunque apenas había dormido. Toda la noche estuvo con los ojos abiertos, mirando en la oscuridad y pensando. El plan maduró por la mañana, cuando empezaba a clarear fuera de la ventana. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía a quién acudir. Se levantó, se duchó, se vistió con unos simples vaqueros y una chaqueta oscura. Se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras, pero su mirada era dura. Cogió su bolso y su teléfono y salió de casa. Fuera reinaba el silencio, solo el canto de los pájaros en los árboles. El sábado por la mañana temprano, la mayoría de los vecinos aún dormían. Evelina caminó hasta la parada de autobús y subió al que se dirigía a las afueras de la ciudad. El autobús estaba casi vacío. Solo ella, dos ancianas con bolsas y un hombre con ropa de trabajo. Se sentó en la ventanilla y observó cómo cambiaba la ciudad tras el cristal. Primero los barrios decentes, luego los sencillos, después los más pobres. Los edificios eran cada vez más bajos, más viejos, más cutres. Aparecían grafitis en las paredes. Grupos de chicos jóvenes se paraban en las esquinas. El autobús la llevó a la última parada. Evelina se bajó y miró a su alrededor. Serra Brava, su favela natal. Hacía casi 10 años que no venía, pero nada había cambiado. Las mismas calles estrechas, las mismas casas destartaladas, la misma suciedad en las carreteras. Olía a basura, a carne frita y a algo agrio. Había música que salía de las ventanas, perros ladrando en algún sitio, niños gritando en alguna parte. Evelina caminó despacio, recordando la carretera. Aquí había crecido. Aquí aprendió a no tener miedo. Aquí se dio cuenta de que el mundo es cruel y solo sobreviven los que saben serlo aún más. Pasó por delante de su antigua casa, destartalada, con las ventanas rotas y la puerta fuera de sus goznes. Su madre hacía tiempo que se había ido. Su hermano pequeño se había marchado a otra ciudad. No quedaba nadie. Evelina se metió en un callejón y se dirigió a un bar de la esquina. El bar tenía un nombre sencillo, Carlos's, un lugar pequeño y sucio donde los alcohólicos se sentaban durante el día y los gángsters locales se reunían por la noche. Evelina empujó la puerta y entró.
El interior estaba oscuro y lleno de humo. Detrás del mostrador había un hombre gordo con tatuajes en los brazos. El propio Carlos. Miró a Evelina y frunció el ceño. Aún no hemos abierto. No necesito beber nada, respondió Evelina. ¿Está Juan? Carlos entornó los ojos. ¿Quién es usted? Evelina Tavares. Me cría con Juan. Carlos guardó silencio un momento y luego señaló con la cabeza la habitación del fondo. Allí. Evelina cruzó el pasillo hasta la puerta del fondo. Llamó. Desde dentro sonó. Pase. Abrió la puerta y entró. En una pequeña habitación había 3 hombres sentados a la mesa. Uno de ellos era Joan. Levantó la vista, con cara de sorpresa. ¿Eva? Se levantó de la mesa. ¿Eres tú? Joan era un año mayor que Evelina. Se habían criado en casas vecinas, habían jugado juntos de pequeños. Después Juan había tomado el camino equivocado. Había empezado a trabajar para una banda local, primero como mensajero y luego ascendiendo. Ahora tenía 35 años y era uno de los principales hombres de Serra Brava. Alto, ancho, con el pelo corto y una cicatriz sobre la ceja. «Hola, Joan», dijo Evelina. Rodeó la mesa y la abrazó. Fuerte, fraternal. ¿Cuántos años, cuántos inviernos? Dios, creía que te habías olvidado de nosotros. No me había olvidado. Joan se apartó y la miró atentamente. ¿Por qué estás así? ¿Ha pasado algo? Evelina asintió. Juan se volvió hacia los otros 2 hombres de la mesa. Marcelú, Gerard, salid un momento. Los hombres se levantaron y salieron, cerrando la puerta tras de sí. Joan indicó a Evelina que se sentara. Ella se sentó y él se sentó enfrente. Cuéntame, dijo. Evelina lo contó todo, sin rodeos, sin emociones, solo los hechos. Cómo había aparecido la vecina, cómo su marido había empezado a visitarla, cómo en su fiesta de cumpleaños habían anunciado que ahora vivirían juntos en su casa. Cómo Adelina le había dicho que tenía que obedecer. Joan escuchaba en silencio y con cada palabra su rostro se iba ensombreciendo. Cuando Evelina terminó, Joan se recostó en la silla y maldijo. «Joder, ¿son tan descarados?» «Sí. ¿Y has venido ahora porque quieres que les digamos cómo comportarse?» Evelina lo miró a los ojos. «He venido porque no sé a quién más acudir». Joan se inclinó hacia adelante. «Eva, te das cuenta de lo que vamos a hacer, ¿no? No va a ser solo una conversación. Lo comprendo. Tu marido puede salir herido, realmente herido. Ya no es mi marido». Juan se quedó callado un momento, luego asintió. Está bien, lo haremos. Solo dime, ¿los quieres fuera de tu casa o los quieres fuera de tu vida? Quiero que se den cuenta de que no pueden hacerme esto. Ya veo. Joan se levantó y abrió la puerta. Gritó, «Marcelo, Gerard, venid aquí». Y llamad a Diogo y a Tiago. 1 minuto después, 5 hombres entraron en la habitación. Todos jóvenes, con caras duras y tatuajes. Juan saludó a Evelina con la cabeza. «Esta es Evelina, la que salvó a mi hermano». Los hombres la miraron con interés. Evelina sabía que habían oído la historia. 12 años atrás, Mateus, el hermano pequeño de Joan, había caído enfermo. Fiebre alta, calambres, nadie sabía qué le pasaba. No había dinero para un médico, pero Evelina, que entonces estudiaba medicina, acudió ella misma. Se sentó con Mateus durante 2 días, le inyectó medicamentos que había comprado con su último dinero y le bajó la fiebre. Le saqué de allí. Desde entonces, Joan le debía mucho. «Tiene un problema», continúa Juan. «Su marido tiene una aventura con una vecina y ahora quieren echarla de su propia casa. Les explicaremos que no está permitido». Los hombres se miraron. Uno de ellos, Diogo, preguntó, «¿Qué vamos a hacer?» «Primero los asustaremos, luego ya veremos». Juan miró a Evelina. «¿Cómo se llama tu marido?» «Raulio Tavares. Trabaja de taxista». «¿Y tu vecina?» «Adelina Fonseca». Juan escribió los nombres en un papel. «Muy bien. Vamos a empezar por correr la voz de que una banda los está buscando. Que se preocupen. Luego iremos a hablar con ellos. En persona». «¿Cuándo?», preguntó Evelina. «Dentro de 2 días. Tenemos que prepararnos. Reuniremos gente, coches. Lo pondremos todo bonito». Evelina asintió. Juan se acercó y le puso la mano en el hombro. «No te preocupes. Nadie hace daño a los nuestros. Tú eres nuestra. Siempre lo has sido». «Gracias», se levantó Evelina. «Te debo una». «No me debéis nada. Te lo debemos».
Evelina se despidió y salió del bar. Hacía calor fuera, el sol estaba alto. Caminó hasta la parada del autobús y cogió el de vuelta. De camino a casa, miró por la ventana y pensó en lo que pasaría después. Juan haría lo que había prometido. Lo conocía lo suficiente como para estar segura. Raúl y Adelina recibirían su merecido. Evelina llegó a casa a tiempo para cenar. La casa estaba vacía y silenciosa. Calentó la comida de la noche anterior, comió sin apetito, luego se recostó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la calma. Ni alivio ni alegría, solo calma. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba esperar. Mientras tanto, al otro lado del barrio, en casa de Adelina, Raúl estaba tumbado en el sofá mirando al techo. Adelina estaba trabajando, él estaba solo. Los 2 últimos días habían sido extraños. Primero la euforia. Por fin le había dicho la verdad a Evelina, Adelina y él estaban juntos. Todo estaba abierto. Pero luego vino la ansiedad. Evelina no llamaba, no escribía, nada. Solo guardaba silencio, y ese silencio era apremiante. Raúl se levantó del sofá y se paseó por la habitación. La casa de Adelina era más pequeña que la de Evelina. 2 habitaciones, una cocina pequeña, muebles viejos. No como su casa, que Evelina había comprado con su propio dinero. Raúl pensó de pronto en el hecho de que Adelina y él vivían ahora en un espacio reducido, mientras que Evelina se había quedado sola en una casa grande y cómoda. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos. No había necesidad de pensar en eso. Adeline y él se amaban. Eso era lo que importaba. Lo demás no importaba. Por la tarde Adelina volvió del trabajo. Estaba cansada, irritada. «¿Qué día?», dijo tirando el bolso sobre el escritorio. «Los clientes son todos idiotas. Todos lloriqueando, todos quejándose». Raúl la rodeó con el brazo. «No pasa nada. Las cosas mejorarán pronto». «¿Cuándo?». «Seguimos aquí, en este agujero de mierda. Y tu mujer está en una casa normal». «Lo conseguirá», dijo Raúl mientras abría los brazos. «Solo hace falta tiempo». «¿Cuánto tiempo?». Adelina lo miró. «¿Un mes? ¿2? No voy a vivir aquí para siempre». «No, no lo harás. Volveré a hablar con ella. La convenceré». Adelina resopló y se metió en la ducha. Raúl permaneció de pie en la cocina. Sentía que Adelina empezaba a enojarse. Pensó que sería fácil, que Evelina se rendiría enseguida. Pero no fue así. A eso de las 9 de la noche, llamaron a la puerta. Raúl la abrió y vio a su amiga Leonela. Trabajaban juntos en un taxi y a menudo se cruzaban en el aparcamiento. Leonela parecía preocupada. Se le iban los ojos. «Tengo que hablar contigo», dijo. «Pasa». Leonel entró y Raúl cerró la puerta. Adelina salió del baño en bata. Vio a su invitado y frunció el ceño. «¿Qué te pasa?» «Leonel, ella es Adelina». «¿Adelina? Él es Leonel, mi amigo», los presentó Raúl. Se saludaron con la cabeza. Leonel se sentó en una silla, Raúl frente a él. «¿Qué te pasa?». Leonel miró a Adelina y luego a Raúl. «Mira, no sé cómo decirte esto, pero estás en peligro». Raúl frunció el ceño. «¿Qué?». «Hoy he estado en el aparcamiento, hablando con Ítalo. ¿Lo conoces? Lleva gente a Serra Brava. En fin, dice que corre un rumor por ahí. Una banda te está buscando. Quiere negociar contigo». Raúl parpadeó. «¿Qué? ¿Qué banda? ¿Para qué?». «No lo sé». Ítalo dijo que se enteró por alguien que se enteró, por alguien que se enteró por alguien. Pero dicen que es grave. Que están diciendo tu nombre». «Raúl Tavares, el taxista». «Esos son tonterías». Raúl hizo un gesto con la mano. «Yo no le debo nada a nadie. Ni siquiera voy a Serra Brava. Es peligroso». «Eso mismo pensé yo», se inclinó Leonel. «Pero Ítalo dice que es seguro. Que la banda ya sabe de ti, dónde vives, qué coche conduces». «Vamos». Raúl se rió, pero era una risa nerviosa. «¿Cómo lo van a saber? No conozco a ninguno de ellos». «Yo no, hermano, pero he pensado que debía avisarte. Puede que no sea nada, pero más vale que tengas cuidado. No conduzcas solo a ninguna parte. Vigila tus pasos». Adeline, que había estado escuchando la conversación, se adelantó. «Espera, ¿estás diciendo que una banda de la favela lo está buscando? ¿Así, sin más? No sé por qué.
Quizá lo hayan confundido con otra persona. Tal vez otra cosa. Pero no hay duda de que hay un rumor. Raulio se levantó y se paseó por la habitación. Esto no tiene sentido. Yo no tengo nada que ver con bandas. Tal vez alguien te delató, sugirió Leonel. ¿Alguien con quien te cruzaste? Raulio se detuvo. Un pensamiento pasó por su mente. Evelina. Creció en Serrabrava. Todavía tenía contactos allí. Pero no, eso es estúpido. Evelina es médico. Se fue de allí hace mucho tiempo. No está relacionada con las bandas. No, dijo. Nadie. Leonel se puso de pie. Está bien, te lo advertí. Mantente alerta. Y si pasa algo, llámame. Te llamaré. Gracias. Leonel se marchó. Raulio cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia Adelina. Ella lo miraba con preocupación. ¿Crees que es verdad? No lo sé. Probablemente no sea nada. ¿Y si no lo es, ah? Pues ya lo averiguaremos, intentó sonreír Raulio. No te preocupes. Pero estaba preocupado. Salió al porche varias veces por la tarde. Miró fuera. Todo estaba en calma. Ningún coche sospechoso, ninguna persona. Pero la preocupación no desaparecía. Raulio cogió el teléfono y empezó a llamar a conocidos. Preguntó si alguien había oído algo. La mayoría no sabía nada, pero un taxista, que a veces llevaba pasajeros a barrios conflictivos, dijo que sí había oído algo sobre una banda que buscaba a alguien. No dio ningún nombre, pero confirmó que los rumores eran ciertos. Raulio colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Adelina se sentó a su lado. ¿Qué dicen? Dicen que hay rumores, pero nadie sabe nada concreto. A lo mejor alguien lo está difundiendo a propósito. ¿Para asustarte? Raulio la miró. ¿A quién? Adelina se encogió de hombros. No lo sé. ¿Tu mujer tal vez? ¿Evelina? Ella no es capaz de tal cosa. Es tranquila, calmada. Nunca ha estado involucrada con pandillas. Pero es de allí, es de esa favela. ¿Y qué? Se fue hace mucho tiempo. Se hizo médico. Tiene una vida normal. Adelina se quedó callada un momento y luego se levantó. Me voy a la cama, me duele la cabeza. Se fue al dormitorio y Raulio se quedó en el salón. Se tumbó en el sofá, pero no podía dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. La banda, Serrabravo, Evelina. No podía estar conectado. ¿O sí? Recordó lo tranquila que se había quedado ayer cuando le dijeron que se quedarían en su casa. ¿Con qué frialdad? ¿Cómo no le había dicho nada a Adelina cuando ella había pronunciado sus palabras? Evelina siempre había sido reservada, pero ayer había sido algo diferente, algo duro. Raulio rodó sobre su costado. No, se está enrollando. Evelina no puede tener nada que ver con las bandas. Es solo una coincidencia. Leonel oyó el rumor. Eso es todo. Mañana todo iría bien. Pero cuando por fin se durmió por la mañana, tuvo pesadillas. Calles oscuras, acosadores, miedo. Se despertó varias veces cubierto de sudor e intentó volver a dormirse. Al otro lado de la ventana estaba amaneciendo. Empezaba un nuevo día, y este sería el último día tranquilo de su vida. Al día siguiente, Evelina se despertó tarde. El sol ya estaba alto, una luz brillante entraba en la habitación. Se levantó, se lavó la cara, desayunó y se sentó en una silla junto a la ventana con un libro. Un detective que había empezado a leer hacía una semana pero que nunca había terminado. Ahora era el momento. Leyó tranquilamente, pasando las páginas, distrayéndose de vez en cuando para mirar por la ventana. Fuera todo estaba tranquilo. Era sábado. La gente se dedicaba a sus quehaceres. Algunos lavaban el coche, otros cuidaban del jardín. Un día normal. Evelina no sabía exactamente cuándo llegarían los chicos de Serrabravo. Joan dijo que en 1 o 2 días. Así que hoy o mañana. Estaba preparada. Esperó. Alrededor del mediodía, oyó un ruido que venía de fuera de la casa de Adelina. Voces, portazos. Evelina no giró la cabeza. Siguió leyendo. Entonces se hizo el silencio. Pasó la página. Pasaron 20 minutos. Evelina terminó el capítulo. Cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Se levantó, se estiró y fue a la cocina. Se sirvió agua y bebió lentamente, mirando por la ventana. Desde allí se veía la casa de Adeline. Las ventanas estaban cerradas. El coche de Raulio no estaba. Probablemente se había ido a alguna parte. O estaba adentro con Adelina, temeroso de salir. Evelina sonrió. Que tenga miedo. Que se preocupara.
Era solo el principio. Volvió a la sala y se sentó de nuevo en el sillón. Cogió un libro y lo abrió en el marcapáginas. El tiempo se estiró lentamente. La 1:30. 1 hora. Las 2:30. Evelina leía, pero las palabras no tenían sentido. Se limitó a mirar las letras y esperar. El ambiente en la casa de Adelina era muy diferente. Raúl no encontraba dónde estar. Iba de habitación en habitación, mirando por la ventana, comprobando su teléfono, una y otra vez. Adelina estaba sentada en el sofá fingiendo hojear una revista, pero Raúl podía ver que ella también estaba nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. Tal vez no sea nada después de todo, se dijo por enésima vez. No lo sé. Raúl se acercó a la ventana y miró al exterior. Todo parece tranquilo. Ya lo ves. Tu amigo solo ha estado escuchando un montón de tonterías. Puede ser, pero Raúl no se lo creía. Ayer llamó a varias personas que conocía y todas dijeron lo mismo. Hay rumores. No exactos, no específicos, pero los hay. Alguien busca a un taxista llamado Raúl. Alguien de Serra Brava. Y eso le asustó. Volvió a mirar la calle. Vacía. Sin nadie. Quizá no iban a venir. Quizás solo era un rumor y no pasaría nada. Raúl se apartó de la ventana y se sentó en el sofá junto a Adelina. Ella dejó la revista y lo miró. Cálmate, no va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? Porque es una tontería. ¿Qué pandilla? ¿Para qué? Tú no le has hecho nada a nadie. Raúl quiso contestar, pero entonces oyó el ruido de los coches, el rugido de los motores, acercándose. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. 3 coches entraban en el patio. Viejos, destartalados, con los cristales tintados. Se detuvieron justo delante de la casa y la gente empezó a bajar de ellos. 1, 2, 3, Raúl contó. 5 del primer coche, 6 del segundo, 4 del tercero. 15 personas en total. Todos jóvenes, todos con ropas oscuras, todos con caras duras. Algunos estaban tatuados, otros tenían cicatrices. Eran tipos de la favela, auténticos gángsters. Raúl saltó lejos de la ventana. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en sus oídos. ¿Qué pasa?, preguntó Adelina poniéndose de pie. Están aquí. Raúl se puso pálido. Han venido. ¿Quiénes? La banda. Hay toda una multitud de ellos. Adelina corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. También tenía la cara pálida. Jesús, susurró. ¿Qué quieren? A mí. Raúl se agarró la chaqueta. ¿Me quieren a mí? ¿Qué hacéis? Me voy. Por la ventana trasera. Raúl. Pero no estaba escuchando. Raúl corrió al dormitorio, abrió la ventana y saltó. Aterrizó en el suelo, miró a su alrededor. Los chicos estaban en la puerta principal. No le habían visto. Raúl echó a correr. Saltó la valla, corrió por el patio de al lado y volvió a saltar la valla. No miró atrás, no pensó. Simplemente corrió hasta llegar a la siguiente calle. Allí se detuvo, agachado, respirando con dificultad. Luego se enderezó y se alejó a paso ligero. Lejos, lejos de este lugar. Y en casa de Adeline, los chicos ya estaban entrando. No rompieron la puerta, solo la abrieron. La cerradura no servía. Entraron tranquilos, confiados. Adeline estaba en medio del salón, con las manos pegadas al pecho. Los miró con los ojos muy abiertos. Joan caminaba delante, alto, ancho de hombros, de mirada fría. Detrás de él iban los demás. Miraron a su alrededor y uno de ellos dijo, «El hombre se ha ido. Se ha escapado», sonrió Joan. Juan sonrió. Miró a Adelina. «¿Es usted Adelina Fonseca?» Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Bien, tenemos que hablar». Joan se dirigió al salón y se sentó en una silla como si fuera su casa. Los demás se repartieron por la sala, algunos de pie, otros sentados. Adeline permaneció de pie temblando. «Siéntate», dijo Joan señalando el sofá. Adelina se sentó. Le temblaban las manos. «¿Qué queréis?», preguntó por fin. «Tienes que salir de aquí», dijo Joan con calma. «De este barrio. Hoy mismo». «¿Por qué?» «Porque estás en el lugar equivocado. Has hecho daño a la persona equivocada». Adeline parpadeó. «Yo no lastimé a nadie».
Sí lo hiciste. Evelina Tavares. Intentaste quitarle su casa, su marido, su vida. Pensaste que podías hacer lo que quisieras. Te equivocaste. Adelina se dio cuenta de repente. Evelina. Ella lo preparó todo. Ella trajo a esta gente. Mira, esto es un malentendido, intentó recomponerse Adelina. No quise lastimar a nadie. Raulio y yo nos enamoramos. No es un crimen. No es un crimen, convino Juan. Pero cuando entras en casa ajena y le dices a la dueña que tiene que obedecerte, eso es insolencia. Y tienes que responder por insolencia. Adelina saltó del sofá. ¡No me voy! ¡Esta es mi casa! ¡No tienes derecho! Juan ni se movió. Se limitó a mirar a los chicos, y dos de ellos se acercaron a Adelina y la cogieron por los brazos. Ella intentó soltarse, pero el agarre era férreo. «Sáquenla», dijo Juan. Arrastraron a Adelina hacia la puerta. Gritó, forcejeó, intentó resistirse, pero fue inútil. La arrastraron de la casa a la calle. Los vecinos se asomaron a las ventanas, pero nadie salió. Nadie intervino. Era mejor dejar las cosas como estaban. Justo en ese momento, un camión de la basura pasó por la calle. Grande, sucio, con olor a basura podrida. El conductor aminoró la marcha al ver a un grupo de chicos en la carretera. Joan se acercó a la cabina y llamó a la ventanilla. El conductor bajó la ventanilla. Un hombre mayor con bigote. «Escuche, amigo». Joan sacó un fajo de billetes del bolsillo. «Tenemos que pedirle un favor». El conductor miró el dinero, luego a Joan, luego a los otros tipos. «¿De qué se trata?» «Tenemos que llevar algo al vertedero, fuera de la ciudad. Lo descargáis allí, eso es todo». «¿Sacar qué?» Juan señaló con la cabeza a Adelina, que estaba retenida por dos tipos. Estaba pálida, con el maquillaje corrido, vestida solo con una bata y zapatillas. El conductor frunció el ceño. «¿Es una broma?» «No. La sacas, la descargas en el vertedero con el resto de la carga y sigues conduciendo. No es para tanto. Aquí tiene el dinero por esto». Joan le tendió el dinero. 5.000 reales. El conductor miró el dinero. Era más de lo que había ganado en 15 días. Miró a Adelina, luego a Juan. «¿Ella no se hará daño?» «No, acabará en un vertedero». El conductor hizo una pausa y cogió el dinero. «De acuerdo». Joao asintió a los chicos. Arrastraron a Adelina hasta el camión de la basura y abrieron la compuerta trasera. Salió un olor a podredumbre y putrefacción. Adelina gritó, pero nadie la escuchó. La levantaron y la arrojaron dentro, justo sobre un montón de bolsas de basura. Se desplomó, cayendo hasta la cintura en la masa blanda y maloliente. Intentó levantarse, pero las bolsas se derrumbaron bajo ella. Los tipos cerraron de golpe la escotilla y ella se quedó a oscuras, en medio del hedor y la basura. El conductor miró a Joan por el retrovisor. «El vertedero está fuera de la ciudad, a unos 20 kilómetros del centro. Allí se descarga todo. ¿Entendido?» «Entendido». El camión de la basura arrancó. Adelina gritó dentro, golpeando las paredes, pero nadie la oyó. El coche viajó por la carretera llena de baches, sacudiéndose de un lado a otro. Ella cayó sobre la basura y restos de comida, papeles, algo pegajoso y húmedo le volaron a la cara. Sollozaba, ahogada por el olor, pero no podía hacer nada. Solo esperar a que esta pesadilla terminara. Fuera, los chicos ya estaban ocupados con la casa. Juan asintió y volvieron a entrar. Revisaron las habitaciones, llevándose todo lo de valor. La tele, el portátil, las joyas que encontraron en el dormitorio, el dinero del cajón del escritorio. Lo llevaron todo a los coches. Fueron rápidos, organizados. En unos 10 minutos, todo lo de valor había desaparecido. Entonces uno de los chicos, Diogo, cogió un bidón de gasolina, recorrió las habitaciones, rociando con el líquido las paredes, los muebles, las cortinas. El olor a gasolina llenó la casa. Cuando el bidón estuvo vacío, Diogo salió al porche, sacó un mechero y lo tiró dentro. El fuego prendió al instante. Primero una pequeña lengua, luego más, más. Las llamas subieron por las paredes hasta el techo. El humo empezó a salir por las ventanas. Los chicos se apartaron, observando cómo ardía la casa. Nadie intentó apagarlo. Los vecinos miraban desde las ventanas, pero no salían. Alguien debía de haber llamado a los bomberos, pero tardarían en llegar. Mientras tanto,
El fuego hacía su trabajo. João se volvió y miró hacia la casa de Evelina. Ella estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba el fuego con calma, sin emoción. João se acercó a ella. Todo ha quedado como tú querías, dijo. Gracias, lo miró Evelina. Gracias a todos. No hay de qué. Siempre defendemos a los nuestros. João le tendió la mano y ella se la estrechó. Un apretón firme y varonil. Si necesitas algo más, llámame. Te llamaré. João saludó a los chicos y empezaron a subir a los coches. Arrancaron los motores. Dieron la vuelta. En un minuto los 3 coches se alejaron, dejando una nube de polvo tras de sí. Evelina se quedó mirándolos. Luego miró la casa de Adeline en llamas. El fuego era cada vez más intenso. Las llamas lamían las ventanas y el humo se elevaba en columnas negras hacia el cielo. Evelina permaneció de pie un momento más, luego se dio la vuelta y entró en su casa. Cerró la puerta y entró en la cocina. Puso la tetera y sacó una taza. Esperó a que el agua hirviera. Cuando la tetera silbó, se preparó un té y se sentó a la mesa. Lo bebió lentamente a pequeños sorbos. Fuera se oyen sirenas. Han llegado los bomberos. Ajetreo, gritos, ruido de agua. Evelina terminó el té, lavó la taza y se fue al dormitorio. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, durmió plácidamente. Habían pasado 3 meses. Evelina volvió a su vida normal. Trabajo en la clínica, casa, encuentros ocasionales con Benicia. La vida transcurría como de costumbre, mesurada y tranquila. No había noticias de Raulio. Su teléfono no contestaba. Evelina lo intentó varias veces durante la primera semana. Luego dejó de hacerlo. Pidió el divorcio y el proceso siguió como siempre. Raulio no se anunciaba, no acudía a las audiencias. El juez dictó sentencia en rebeldía. Un mes más tarde, el divorcio estaba finalizado. Evelina era ahora libre, oficialmente, legalmente libre. La casa era toda suya, sin reclamaciones, sin disputas. Apenas pensaba en Raulio. A veces por la noche le venían pensamientos a la cabeza. ¿Dónde estaba ahora? ¿Vivía? ¿Se había marchado de la ciudad o estaba escondido en algún lugar de las afueras? No lo sabía y no quería saberlo. Raulio formaba parte del pasado, una vida que había terminado. Tampoco se sabía nada de Adelina. Evelina se había enterado por los vecinos de que la habían visto en un vertedero donde la habían recogido unos indigentes. Sucia, harapienta, en estado de shock. La llevaron al hospital y luego desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Su casa estaba quemada, un armatoste negro con el tejado derrumbado y las ventanas rotas. Nadie empezó a reconstruirla. El terreno había pasado a manos del ayuntamiento por impago de impuestos. Benicia visitaba a Evelina todas las semanas. Venía después del trabajo, tomaban té y charlaban. Benicia no hacía demasiadas preguntas. Sabía lo que había pasado, adivinaba quién estaba detrás. Pero no juzgaba, simplemente estaba allí. «Ahora estás más tranquila», dijo Benicia una tarde, cuando estaban sentadas en la cocina. «¿Sí?» Evelina estaba sirviendo té. «Sí, es como si fueras libre, como si te hubieras quitado un peso de encima». Evelina lo pensó. «Supongo que es verdad. ¿No te arrepientes de nada?» «No», Beni asintió. «Es cierto, fue culpa suya. Fue su elección». Se sentaron en silencio, bebiendo té. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las luces de la calle estaban encendidas. Un perro ladraba en alguna parte. Un coche pasaba. Una tarde cualquiera. Evelina volvió al trabajo con renovado vigor. Veía a los pacientes. Hacía diagnósticos. Escribía recetas. El trabajo volvía a ser satisfactorio. Sentía que ayudaba a la gente, que hacía algo importante. Eso daba sentido a su vida. Por las tardes se sentaba en el porche con una taza de café y contemplaba la puesta de sol. La casa estaba tranquila, en paz, su hogar, solo suya. Nadie se movía, nadie exigía, nadie hacía escándalos. Solo paz y tranquilidad. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, pasó Domingo. El viejo volvía de algún sitio, apoyado en su bastón. Vio a Evelina y se detuvo. La miró y asintió. Asintió con respeto, casi con respeto. Evelina le devolvió el gesto. Domingo se detuvo un momento más y siguió caminando hacia su casa.
Evelina se terminó el café y miró al cielo. Estaba despejado, estrellado. En algún lugar, allá lejos, Braulio estaba viviendo su vida. En algún lugar, Adelina intentaba rehacer su vida. Pero ya no era asunto suyo. No era su problema. Se levantó, cogió su taza y entró en casa. Cerró la puerta, encendió la luz de la cocina. Lavó la taza y la puso en la estantería. Fue al dormitorio, se cambió de ropa y se acostó. Apagó la luz. En la oscuridad reinaba el silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared. Evelina cerró los ojos y pensó en el hecho de que la vida continúa. Siempre sigue. Incluso después de que todo se desmorona, encuentra la manera de seguir adelante. Y Evelina seguía adelante. Seguía su camino. En su casa, en su vida. Sola, pero libre. Y eso era suficiente.